a compartir esto. Bueno, les volvemos a decirles que lo que tiene la peculiaridad de la unidad 4 es que no pedimos una tarea específica de esos, respecto a los materiales, sino que la integramos a ya la tarea más genérica, integradora del trabajo final. Un poco esa es la idea de, o sea, concretiza la idea de distribuir las cargas de una manera tal que no sea agobiador para ustedes. Entonces, bueno, la unidad 4 está dedicada a la última de las corrientes epistemológicas o escuelas del programa, que es la epistemología francesa. Ahí también, como las otras unidades, tienen material diverso, material escrito y también videos. Acá lo que hacemos es tomamos de los autores de la epistemología francesa que están en el programa vigente, Althusser, y atendiendo a la importancia de desarrollar una cursada de epistemología que sea útil a la formación de ustedes como trabajadores y trabajadoras sociales, articulamos entonces la producción teórica y teórico-práctica, digamos, de Althusser con quien se nutrió de ella, la resignificó, que es Saúl Cars, investigador argentino, residente en Francia, doctor en varias universidades, que tuvo da clases aquí también, lo tuvimos en el doctorado en trabajo social, y nos dan unos seminarios hace poco. Él funda lo que él denomina la clínica transdisciplinaria de la intervención social, y bueno, abreva en las fuentes marxistas, pero en particular en Althusser. Nos parece interesante esa articulación. Estos dos videos, en estos dos videos se distribuye la temática. Primero abordaremos la cuestión lo social, después el sujeto y la ideología, y después la definición del trabajo social. Ahí empezamos planteando que hay es muy difundida una noción, una expresión que es nombrar la sociedad, hablar de la sociedad, con lo que tiene de implicancia ideológica de hacer referencia a una unidad. La sociedad implicaría una unidad, que no es otra cosa que desconocer el antagonismo que surca cualquier sociedad bajo un modo de producción capitalista. Y ahí hay una conexión con la corriente histórico-crítica o crítica brasilera del trabajo social. Lo que nosotros hacemos, hay un texto en esta unidad que compara la producción, la conceptualización sobre el trabajo social, o la epistemología del trabajo social de la corriente llamada así crítica brasilera, y la corriente que funde y desarrolla Saúl Cars. Hay un texto que
que elaboró nuestra compañera Soledad Martínez, una ficha de cátedra, que está sostenida en un texto, a su vez en un texto de Daniela Pesolano, que también está ahí en el link que está abajo de la página. Acceden tanto al texto de Daniela Pesolano, que desarrolla un texto bastante interesante y muy rico, pero un poco denso, que creemos nosotros que requiere de las mediaciones pedagógicas de nuestra intervención para que sea accesible para ustedes. También está hay un escrito sobre CARS. Debe quedar claro que la corriente crítica brasilera se ubicaría por la naturaleza de sus fuentes epistemológicas, se ubica, mejor dicho, en la unidad 3, teoría de la ciencia alemana, porque la corriente crítica brasilera, que es una corriente muy importante acá en Latinoamérica, del trabajo social, habría también en fuentes marxistas como Karls, pero más vinculado con otro de los autores importantes de la tradición marxista, que es Lukács, pero también Adorno. Entonces, volviendo al hilo principal de lo que planteaba, hay una coincidencia de Karls al tomar esta reflexión de Althusser respecto de que hablar de la sociedad implica un posicionamiento ideológico que mistifica, o mejor dicho, fetichiza el antagonismo que surge, la contradicción insoluble o irresoluble que surge y que se reproduce en las sociedades capitalistas. No hay tal unidad, sino que hay contradicción, hay antagonismo. Y eso es justamente lo que Adorno le critica de paso creo que le viene bien como aporte para elaborar la tarea de la unidad 3, lo que le critica Adorno a Karl Popper justamente es esto, que Karl Popper considera que el problema fundamental es la falla del sujeto, la falla en el saber del sujeto que produce el conocimiento, y a la distancia siempre insalvable entre lo que es lo real, la realidad, y lo que podemos conocer de ella. Mi atención ahí epistemológica, una falla epistemológica. Lo que dice Adorno es que antes bien de lo que se trata es de una falla ontológica, de una contradicción propia de la sociedad capitalista. Hay una contradicción ahí insalvable. La falla, primeramente, no es epistemológica, sino ontológica, de una sociedad que se pretende libre e igualitaria en lo ideal, pero en lo real no lo es, que promueve y publicita los ideales de libertad e igualdad, cuando el proletariado carece de libertad y no se verifica la igualdad, toda vez que se extrae la pluralidad en el proceso de producción. Entonces, en ese punto hay una coincidencia entre la corriente crítica brasilera y Saúl Karls. Entonces, insistimos con la idea de que si bien hacemos referencia a la corriente crítica brasilera en un texto de la unidad 4 de la epistemología francesa, la corriente crítica brasilera, por su índole epistemológica, por su concepción epistemológica y por la fuente donde abreva, debe ubicarse en relación con la teoría de la ciencia alemana, o sea, en la unidad 3. De hecho, el término corriente crítica brasilera, lo de crítico viene de la teoría crítica. La teoría crítica es fundada por la Escuela de Frankfurt, por Horkheimer y Adorno, que justamente fundan una teoría crítica, y aparece ahí la función de la crítica, la teoría crítica. Después, hay diferencias interesantes sobre la concepción del sujeto, sobre las fuentes humanistas de la corriente crítica brasilera, sobre los dos hacen hincapié en lo político ideológico. No son ningunos neutralistas, ningunos positivistas, no se hacen los distraídos respecto de la incidencia del trabajo social respecto a los conflictos
de la problemática, respecto de esta contradicción o este antagonismo que surja y atraviesa las sociedades capitalistas. Lo que los autores de la corriente crítica brasilera hacen es hacer más hincapié en lo político que en lo ideológico, y Cars al revés, hace más hincapié en lo ideológico que en lo político. La corriente crítica brasilera propone pensar y aglutinar y debatir en torno a un proyecto ético-político, una ética articulada con una sensibilidad y solidaridad respecto de los que padecen las problemáticas sociales, respecto de la fábrica incesante de pobreza que es la sociedad capitalista. Pero Cars de ninguna manera desconoce la dimensión política, sino que hace hincapié en lo que es una de las dimensiones fundantes de lo social, según Althusser, que es lo ideológico. Las tres dimensiones de lo económico, lo político y lo ideológico. Eso es lo que plantea Althusser. Son tres dimensiones siempre presentes en la producción de la sociedad y sobre todo en la reproducción. Hay una reproducción económica, una reproducción jurídica y una reproducción ideológica. Desde la perspectiva de enfatizar el proyecto ético-político, la corriente crítica brasilera se hincapié en el deber ser, la importancia de no ser iluso pensar que la intervención profesional va a generar una revolución, una transformación, pero sí tomar conciencia, esta conciencia ética política, de la necesidad de articular con otros sectores progresistas, como para que aportar en cuanto a la desalineación y aportar en cuanto a la desmistificación, la desfetichización de los procesos sociales, y sobre todo estudiar lo que llaman las reflexiones de la cuestión social, ¿no? La cuestión social es una categoría fundamental para la corriente crítica brasileña, porque no es sino las consecuencias del antagonismo entre capital y trabajo. Y también la corriente crítica brasilera toma de adorno y de la teoría crítica la necesidad y eso también consiste en la crítica a Popper, la necesidad de adoptar una perspectiva de la totalidad, o sea, superar esta cosa fragmentaria de las ciencias burguesas que recortan su propio campo, reproduciendo la fragmentación de la vida cotidiana. Entonces invisibilizan los procesos que son totalizantes, los procesos de los cuales se puede comprender justamente esta contradicción entre lo ideal y lo real, y comprender los procesos justamente que producen y reproducen las condiciones que renuevan una y otra vez lo que se llama la cuestión social. Y justamente desde esta perspectiva de la totalidad es que pueden los autores de la corriente crítica brasilera proponer y fundamentar una tesis respecto del origen y la comprensión del trabajo social, que es la tesis llamada histórico-crítica. O sea, de la perspectiva de la totalidad, ellos han estudiado el origen del trabajo social y la función del trabajo social vinculada a la reproducción de la fuerza de trabajo en el contexto monopólico del capitalismo, ¿sí? Y la necesidad de una intervención que no resuelve la cuestión de fondo, porque resolver la cuestión de fondo de la cuestión social no es sino el pasaje a otro modo de producción, porque la cuestión social es inherente a la contradicción entre capital y trabajo, y ella a su vez es inherente al modo de producción capitalista. Entonces esta perspectiva de la totalidad, o de la dialéctica del todo y las partes, es claramente una apropiación y una nutrición, si me permite la expresión, de la teoría crítica de la teoría de la ciencia alemana. Y también, indudablemente, es una marca de una lectura marxista, como Marx. También Cars lo es, porque
justamente abrevando en Althusser, da cuenta de esta mirada que no disocia, no fragmenta, sino que también es una mirada de la totalidad. Lo que pasa es que le hace foco en la función ideológica. Toda sociedad necesita no solamente reproducir las máquinas y las personas, los trabajadores capacitados para prepararlas y crear nuevas máquinas, sino necesita reproducir la sumisión al orden establecido. Y no por la fuerza, sino por la palabra, por las buenas, la producción de una subjetividad que naturaliza la cuestión social, o que naturaliza los problemas sociales, o naturaliza la pobreza, o naturaliza la acumulación de riqueza de un lado y la pauperización creciente del otro. Y eso es lo ideológico, la producción ideológica. Para lo cual están los famosos, o relativamente famosos, aparatos ideológicos del Estado, que son dispositivos estatales, en principio el aparato escolar, religioso, publicitario, periodístico, etcétera, etcétera, entre los cuales se ubica el trabajo social. Esa es una de las tesis principales, si quieren, de Saul Kars, que inscribe o muestra la inscripción del trabajo social dentro de esta dimensión de la reproducción ideológica, que no es sin las otras dos. Ese es un concepto complejo de lo social en Althusser y en Kars y en Marx, si quiere. No está lo económico separado de lo jurídico y separado de lo ideológico. Hay lo socioeconómico, lo sociopolítico y lo socioideológico, para hacer referencia al carácter interdependiente y complejo de lo social como categoría justamente entonces transdisciplinaria, que también de modo homólogo a los autores de la corriente crítica brasilera, es una forma de criticar la fragmentación del saber y del conocimiento y las intervenciones de especialistas. Lo que va a desarrollar Kars es una concepción, insisto, hablando en Althusser, de que lo ideológico es una definición constitutiva, no solamente de lo social, sino también